Tribunal Constitucional entra en audiencia. Esta audiencia especial fue acordada por el Tribunal a fin de oír al Senado de la República y posteriormente se hicieron presentes más de una cuarta parte de los senadores, porque estimó que era conveniente para ilustrar la resolución del asunto contar con su posición, la que no podía ser expresada durante la vista de la causa por razones procesales. En primer lugar, se va a oír la exposición de la abogada señora Olga Feliu, quien lo hace en representación de un grupo de senadores que representan más de la cuarta parte del Senado. Tiene la palabra, señora Olga, hasta por 45 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, alego ante este excelentísimo tribunal, en representación de un grupo de senadores de la República, respecto del requerimiento formulado por el presidente de la República en los actos protocolo 2025, solicitando por el mérito de las consideraciones que a continuación expondré, que este requerimiento sea acogido por este excelentísimo tribunal. En primer término, quiero hacer presente que el proyecto de ley, cuya cuestión de constitucionalidad ha sido planteada por su excelencia el presidente de la República ante vuestra señoría excelentísima, propone una modificación al Código del Trabajo que consiste en una ampliación del periodo de postnatal, otorgando un subsidio que, según indica el respectivo mensaje, su base de cálculo no podrá exceder de la cantidad equivalente a 30 unidades de fomento. El Senado, al conocer de este proyecto, aprobó la división de la votación, eliminando ciertas frases y con ello el tope de 30 unidades de fomento que establecía el proyecto enviado por su excelencia el presidente de la República. Respecto a este proyecto y en relación con las observaciones que a continuación formularé, quiero señalar que el costo del subsidio que se otorga en este proyecto de ley es de cargo fiscal. Así lo establece el artículo primero de la ley 18.418. En segundo término, quiero hacer presente que la modificación que se propone al Código del Trabajo en el proyecto de ley incide en un beneficio de seguridad social. Y finalmente, quiero señalar que en este proyecto de ley se concede un nuevo beneficio a los trabajadores de la Administración del Estado. No quiero hacer una relación completa de la tramitación del proyecto porque ya está formulada de manera detallada en un escrito presentado por los senadores que represento, pero sí me voy a permitir dejar para consideración del tribunal un cuadro comparativo del artículo 197 bis propuesto en el mensaje del presidente de la República y el que fuera aprobado en el Senado. En distintos colores queda claramente reflejado cuál fue la modificación que introdujo el Senado. ¿Cuál fue esta modificación que el Senado introdujo? El Senado eliminó el tope de las 30 unidades de fomento, con lo cual este proyecto de ley tiene un mayor costo fiscal. En consecuencia, en primer término me voy a referir a la inconstitucionalidad del proyecto de ley en cuanto él representa un mayor costo fiscal. La norma vigente sobre el particular es el artículo 65 de la Carta Fundamental, que establece que corresponderá al presidente de la República exclusivamente la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con, entre otros, la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones a la ley de presupuesto y finalizando con el inciso final que señala que el Congreso Nacional solo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, monumentos, préstamos, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el presidente de la República. El origen de la norma constitucional se remonta a la reforma a la Constitución Política del año 1925, aprobada por la Ley 7.727 en el año 1943. Como señala con mucha claridad el profesor Enrique Silva Sima, en un texto que me permito autorización para leer, esta reforma constitucional se propuso y se aprobó
en un momento en que los parlamentarios aprobaban toda clase de iniciativas de gastos públicos por mociones parlamentarias, y a su vez el presidente de la República incrementaba el gasto público sobre la base de los decretos de insistencia. En consecuencia, esta reforma constitucional, como lo plantea el profesor Silva Sima, tuvo por finalidad restringir la iniciativa parlamentaria en materia de gastos públicos, la necesidad de restringir los gastos públicos ordenados por el Ejecutivo mediante decretos de insistencia y finalmente dar respaldo constitucional a la Contraloría General, que era quien debía vigilar que estas normas se respetaran. Destaca el profesor Silva Sima que se había constatado lo que acabo de señalar, el aumento del gasto por la vía del decreto de insistencia y el aumento del gasto por la vía de las iniciativas parlamentarias. Con posterioridad fue aprobado la reforma constitucional de la Ley 17.284, que reforzó la norma del artículo 45 de la Constitución Política en el texto que había aprobado la reforma constitucional de la Ley 7727. Todas estas reformas constitucionales tienen una misma dirección, son unívocas en su sentido, la legalidad del gasto público. A propósito de esta reforma constitucional, en una obra muy interesante que trata sobre ella y a la cual se refieren distintos autores, don Sergio Molina, quien fuera ministro tanto de la administración del presidente Elwin cuanto del presidente Frei Montalva, plantea acerca de esta reforma constitucional lo siguiente. Señala Sergio Molina que ella no elimina la discusión en el Congreso de las materias que son objeto de ley, sino que limita a los parlamentarios la posibilidad de tomar iniciativas en ciertas materias económicas. Ello, señala Sergio Molina, tiene un profundo significado y está en la línea de la argumentación que se ha hecho con anterioridad, señala él, porque no es aceptable ni recomendable para el buen funcionamiento de la administración del país que se rompa con la coherencia de por quienes no tienen la responsabilidad de la administración, que en definitiva está radicada en el presidente de la República. Así pone énfasis Sergio Molina en la necesidad, en la conveniencia de la reforma constitucional aprobada por la Ley 17.284, que ampliando las materias contenidas en el artículo 45 de la Constitución Política, en ese entonces vigente del año 25, incrementaba el número de materias o de temas en los cuales la iniciativa exclusiva era del primer mandatario. Con estas reformas, como acotan los profesores Verdugo, Pfeffer y Nogueira, al aprobarse la facultad exclusiva en la proposición de todo gasto público, se dotó por vez primera al presidente de la República en la historia constitucional de Chile de las facultades necesarias para llevar adelante una política de planificación económica y social sin interferencias del Parlamento. Otros antecedentes históricos de interés son aquellos que dicen relación con las reformas constitucionales que en su oportunidad propusieron los expresidentes don Jorge Alessandri Rodríguez y don Eduardo Frei Montalva. ¿Por qué son de interés estas reformas? Ellas son de interés porque los primeros mandatarios en ese minuto recalcaron la necesidad de que la intervención parlamentaria no podía significar, por medio de mociones parlamentarias, un incremento del gasto público. Son altamente trascendentes estas expresiones de los expresidentes de la República en ese sentido.
La autoridad del Ejecutivo, señala el presidente Frei Montalva, debe ser reafirmada en lo que concierne a la planificación del desarrollo y en el control del proceso económico. Y para este efecto es necesario extender los proyectos de iniciativa exclusiva del presidente de la República, recalcando la necesidad de la coherencia y la reafirmación de que quien tiene entregada a su responsabilidad la administración del país, a su vez tenga el control de los gastos públicos. En el idéntico sentido, planteaba don Jorge Alessandri Rodríguez en el mensaje de reforma parlamentaria. Ha señalado este excelentísimo tribunal en los autos Roll 1867 que ha sido una constante desde el año 25 que dentro de las normas sobre iniciativa exclusiva del presidente de la República se incluyan las materias que implican gasto público y las que afectan la administración financiera del Estado. Efectivamente, acorde con esto que resalta Vuestra Excelencia Tribunal Constitucional, en las actas oficiales de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución Política se señala lo mismo. Así, don Enrique Ortúzar, el presidente de dicha comisión, de la Comisión de Estudio, señala que es preciso tener en cuenta que la administración financiera y económica de la Nación corresponde exclusivamente al presidente de la República, de modo que si él tiene la responsabilidad, es lo natural que se proceda en esa forma. De esta manera, correspondiendo en forma exclusiva al presidente de la República la iniciativa para aumentar todo gasto público, resulta claro que la norma aprobada en el artículo 197 bis del Código del Trabajo, en distinto texto que el propuesto por el presidente de la República, se ha apartado de la Carta Fundamental, en virtud de la cual el Congreso Nacional solo tiene facultades para aceptar, disminuir o rechazar lo propuesto por el presidente de la República, siendo contrario a la Constitución Política un proceder diferente, pues ello rompería el equilibrio de los poderes que la Carta Fundamental ha cuidado de resguardar celosamente en las normas recordadas. Quisiera señalar también sobre este particular que hasta esta fecha este tema ha sido pacífico. Efectivamente ha habido requerimientos, ha habido pronunciamientos del tribunal, ha escrito la doctrina, pero siempre esta norma ha sido respetada durante la vigencia de la Carta Fundamental. Así es posible observar que desde el año 1990 hasta la fecha, ello ha sido acatado por el Parlamento. En este sentido, resultan interesantes las observaciones planteadas por un grupo de parlamentarios en relación con el requerimiento número 254 que presentaron ante este excelentísimo tribunal un grupo de senadores. Lo planteado en aquel requerimiento era diferente. Lo planteado en aquel requerimiento decía relación con la dictación de un decreto, el 1679 de Hacienda, que hacía una ordenación presupuestaria y a juicio de los parlamentarios requirentes, ello infringía la Constitución Política sobre la base de los conceptos que yo acabo de recordar. Esto es, la iniciativa de todo gasto público en materia del presidente de la República, la aprobación o rechazo de todo gasto público o disminución del mismo es materia parlamentaria. A juicio de los parlamentarios requirentes en esa oportunidad, se rompía este equilibrio precisamente porque se imponía una voluntad superior en el presidente de la República al dictar este decreto. Pues bien, en relación con este requerimiento, un conjunto de parlamentarios ocurrió ante Vuestra Señoría Excelentísima señalando que, entre otras cosas,